la relación entre el mundo del deber ser, el mundo de las normas, de las prescripciones, con el mundo del ser, el de la realidad de los hechos concretos, es altamente compleja y excede por ello los alcances de esta presentación. Sin embargo, con carácter práctico, creo que es posible abordar ahora un elemento concreto, momentáneamente, y que tiene que ver con las condiciones objetivas, los elementos materiales del entorno en el que se reguló y que son también relevantes al momento de la materialización de dicha regulación, previa extracción de la norma del empaque lingüístico en el que ésta viene envuelta, esto es, la disposición. Hecha esta primera gran aclaración, creo pertinente tocar 4 puntos de un contexto general que nos van a permitir un abordaje más ordenado de la problemática. En primer término, tomemos un elemento que consideraría más de carácter histórico, de la historia reciente de nuestro país, y que se vincula a la irrupción de una irrefrenable moda progresista de matiz posmodernista, impuesta en nuestro medio desde hace poco más de una década, al calor de ciertas corrientes político-ideológicas y que invadió también el ámbito del derecho, empleando en ello los postulados del llamado neoconstitucionalismo y ramas afines. Esto evidentemente puede llevar a debates, a discusiones, a posiciones enfrentadas, pero es un elemento que debemos considerar. Producto de ello, como segundo punto, vemos que se ha impuesto un abordaje axiológico a momentos excesivo en los estudios sobre nuestra disciplina, en el ámbito académico, y lo que es peor, en la praxis judicial, principalmente en sede de la jurisdicción constitucional, y más en casos políticamente sensibles. Esto quizás explique la emergencia de algunos fallos en este periodo de tiempo, fallos constitucionales quiero decir, cuando menos cuestionables, ¿verdad? El tercer elemento, la emergencia de un enfoque del derecho dúctil, proclive a ser empleado más como una herramienta política antes que propiamente jurídica, un dispositivo de cambio social vertical de arriba hacia abajo, es decir, desde las superestructuras estatales hacia la base social, afincada en el imperio de la autoridad pública y la obligatoriedad de la norma positiva. Claro, estamos hablando del activismo judicial, que instrumentaliza la aplicación normativa a unos determinados fines ideológicos, lo que puede estar en algunos casos admitido incluso ser positivo, pero caer en excesos puede llevarnos a todo lo contrario. El cuarto y último punto del contexto general, la primacía del sobreinterpretacionismo moralista, bajo concepciones justnaturalistas que no encuentran posible una adecuada interpretación normativa si no es mediante el involucramiento necesario de una determinada escala de valores y principios que, aun constitucionalizados, inscritos textualmente en la Constitución, serán siempre subjetivos, por lo menos en cuanto a su aplicación, y precisarán por esta razón del respaldo del poder político de turno para imponerse. En nuestro caso, imponerse mediante fallos judiciales o mediante determinaciones administrativas. Pasemos ahora a algunos aspectos técnicos que juzgo relevantes, y son básicamente 3. El primero. 1. El abordaje axiológico es importante, eso es indudable, pero también es indudable que es de última ratio, ¿no? Reservado para los casos a los que Dworkin llamaría difíciles. Mientras que para los casos fáciles, más frecuentes y por ello más relevantes para la gente, resultan por lo general suficientes los abordajes fáctico, la consideración de los elementos materiales de cada caso concreto, y el abordaje lógico, con énfasis más en las normas regla que en las normas principio. B. Las referencias a las condiciones objetivas de la regulación, a las que más adelante se hacen referencia en esta presentación, no se vinculan necesariamente al juicio sobre los aspectos fácticos de un caso concreto sometido a arbitrio judicial. No estamos hablando del juicio sobre los hechos, pero algo tiene que ver, por supuesto.
sino a los factores materiales relevantes en la definición de la premisa normativa. O sea, estamos en ese campo, en ese momento del proceso judicial o de interpretación normativa. Como paso previo a la subsunción de los hechos en la misma, mediante, claro, la emergencia o la introducción en el silogismo de la figura de la inferencia. C. El mundo material responde a la idea de lo fáctico, del positivismo epistemológico, lo que veo, lo que oigo, lo que toco. Sin embargo, debe codificarse para ser mejor entendido, para ser comprendido por la mente humana. Es por ello que la lingüística, que incluye a la definición y la conceptualización, son a juicio nuestro esenciales. Ello nos lleva a recuperar la relevancia de la llamada jurisprudencia de conceptos, tan venida menos últimamente. Ahora pasemos a hablar un poco de la regulación de ese proceso general que positiviza la normatividad de la vida social. En ese sentido entenderemos como fenómeno regulatorio al proceso de reglar, conducir u organizar comportamientos, acontecimientos, objetos, en sí fenómenos sociales que en algún momento llaman la atención del legislador. Y ese momento es de carácter esencialmente político y que pueden producirse tanto en sede legislativa como en sede ejecutiva para la regulación administrativa, ¿verdad? Con la finalidad de generar una dualidad entre la disposición y la norma. Y aprovecho el momento para hacer esta distinción. Entenderíamos de manera simple que la disposición es el empaque lingüístico, había dicho antes, un enunciado lingüístico emitido por autoridad competente y que contiene una norma, un núcleo regulatorio efectivo. Y se produce bajo un entendimiento concreto del legislador en un momento dado. A eso le vamos a llamar ratio legis, la razón de la legislación o también la razón del legislador. Pero el momento político debe traducirse en un momento jurídico por lo general posterior y que se vincula ya a la materialización normativa. Si en el momento político se emiten estas disposiciones norma con carácter abstracto, erga omnes, es en el momento jurídico que éstas se materializan a casos concretos, mediante una razón, mediante un entendimiento concreto del aplicador. A esto le llamamos ratio decidente. Por lo general, la ratio legis, la razón del legislador, y la ratio decidendi deberían coincidir al menos en los casos fáciles, ¿verdad? Y este proceso de materialización normativa, bien sabemos que se desarrolla previa interpretación, extracción de la norma del empaque lingüístico para su posterior aplicación, nuevamente que puede desarrollarse en sede administrativa, la regulación o la aplicación normativa a partir del administrador, a partir del ejecutivo, a partir del burócrata, o también en sede judicial ya en proceso. Ambos con la finalidad de resolver un caso concreto. Esto creo que ha quedado bastante claro. Y es a partir de ello que pasamos al siguiente elemento, que habla ya del proceso en acción. Veamos. Partimos, evidentemente, de identificar un objeto, un bien jurídico o un fenómeno que busca ser regulado, que configura una realidad X, que se desarrolla con unas o en unas condiciones objetivas concretas y bajo un conjunto de valores y principios determinado. En ese marco emerge la legislación, producto de la razón del legislador. Algo llama la atención del legislador, en el ámbito político por supuesto, para que se regule. Una vez que esto se produce, se emite una disposición que contiene una norma. Una norma X que se vincula a la disposición configurando una dualidad. Dualidad que, claro, se corresponde a la realidad X. Realidad X, norma X. No hay dónde perderse. Esto se aplica en un momento posterior a la resolución de un caso concreto, es decir, se pasa de lo abstracto del enunciado normativo que se emite en sede regulatoria, sea esta legislativa o administrativa,
para hacerse concreto, el paso de lo abstracto a lo concreto, en la resolución de un caso. Que si todo va bien, sin mayores dificultades, respondería también a una realidad a la que podría considerarse X, puesto que no hubieran cambiado las condiciones objetivas, al menos no sustancialmente, y tampoco el conjunto de valores y principios. Claro que en este momento nos estamos concentrando más en las condiciones objetivas y dejamos de lado, momentáneamente, la consideración valórica y principista. Y esto nos lleva, claro, a la interpretación y la ratio decidendi de manera simple, coincidiendo ambas, es decir, la ratio legis con la ratio decidendi. No habrían mayores dificultades en ese interín. Sin embargo, la realidad es caprichosa y suele cambiar. Y puede que lo que era una realidad X en un momento dado, al momento de la emisión de la disposición, hoy ya no sea igual y se constituya, como vemos aquí, en una realidad X1, con variaciones esenciales. Ya no es la misma realidad. Ello implica que se quiebra esa correlación, digamos, fácil entre la ratio legis y la ratio decidendi. Vale decir que lo que quiso el legislador ya no se corresponde a la razón de una decisión en un caso concreto, puesto que en el momento de la aplicación la realidad ha cambiado. Se quiebra la dualidad disposición-norma y se obliga a que el interpretador emita una nueva norma, una norma X1 de la misma disposición, es decir, no se modifica el enunciado lingüístico de la disposición, sigue siendo la misma, pero la realidad ha cambiado y ello obliga a una interpretación diferente. Una dualidad nueva que se corresponde a una realidad nueva. Norma X1 para una realidad X1, algo bastante lógico, ¿verdad? Y esto lo vamos a graficar mejor a partir de un ejemplo. Y para ello tomemos el concepto de nocturnidad. Recuerdan que habíamos hablado de la jurisprudencia de conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí adquiere relevancia lo dicho. La nocturnidad tiene dos elementos conceptuales básicos a criterio mío. En primer término, implica la ausencia o déficit de luz, lo cual es relevante, objetivamente relevante, puesto que para algunos delitos la ausencia de luz resulta ser un elemento o bien facilitador de la perpetración o bien evitador, digamos, de la identificación de ese perpetrador. Por lo tanto, el elemento de ausencia o déficit de luz es importante, pero también el elemento de la soledad o ausencia de gente, puesto que la posibilidad de la concurrencia de más personas en el lugar o bien puede facilitar, en el caso de la complicidad, o bien puede dificultar la comisión del delito, puesto que pueden estas personas auxiliar a la víctima o pueden ser testigos, ¿no?, de la identidad del perpetrador. Desde esa perspectiva, desde estos dos elementos conceptuales, digamos, clave, podríamos llegar a aspectos mucho más concretos. A ver, tomemos las condiciones de iluminación. El mismo concepto en una realidad X, supongamos la de un pueblo de hace 30 o 40 años, momento en el que se emitió la norma o la disposición, pudo haber sido una, con las condiciones tecnológicas, el alumbrado público de ese tiempo, etc. Y eso seguramente 30 o 40 años después, aún siendo o estando en el mismo lugar, ha cambiado en esa realidad X1. Entonces, lo que se aplicaba o la manera en la que se aplicaba en un momento dado el elemento de nocturnidad, probablemente ahora se aplique de otra manera. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la estación del año. Supongamos que se va a aplicar a una realidad X en invierno, cuando anochece antes, o en verano, cuando anochece después. Las condiciones climatológicas hacen evidentemente que el ritmo de la luz en el día también varíe. O en un caso extremo, casi loco, tomemos el ejemplo, por ejemplo, de un eclipse, ¿no?, que plantea condiciones objetivas diferentes para la aplicación de una misma norma. La densidad demográfica, que tiene que ver con el segundo elemento, soledad o ausencia de gente. En un pueblo de hace 40 años seguramente este era un factor súper relevante, puesto que hay poca gente.
Y eso ya sabemos, puede o bien facilitar o dificultar la comisión de un determinado tipo de delitos. O la densidad demográfica de una gran ciudad, el mismo pueblo 40 años después convertido en una enorme urbe, ¿no?, plagada de gente. Y un aspecto del que me gusta hablar bastante, el de los cambios tecnológicos, con la virtualización del mundo. Si antes esa presencialidad de gente requería de la confluencia en tiempo y espacio de esos sujetos en ese contexto alrededor de la comisión del delito, y eso puede cambiar, puesto que hay cámaras que están transmitiendo en tiempo real, la vigilancia policial ha cambiado bastante, el GPS, y uno puede ser testigo en tiempo real de la comisión de un delito estando a kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese es un elemento interesante que bien pudo haber sido uno en la realidad X, una realidad tecnológica bastante precaria, por decirlo de alguna manera, y la realidad de hoy, la realidad tecnológica de hoy. ¿Qué sacamos de todo esto de cara al objetivo de esta presentación? Que para la interpretación de la norma, la extracción de la norma de la disposición, no es necesario recurrir a los valores y principios en primer término. Son en la mayor parte de los casos suficientes considerar las condiciones objetivas, los elementos más obvios, los elementos del entorno material. Ya como conclusiones finales. El análisis normativo del derecho exige, como bien ya podemos llegar a determinar, tanto de un abordaje lógico y axiológico como epistemológico, en el que el engarce del mundo del deber ser, el de la prescripción, con el mundo del ser, la realidad fáctica del entorno, se hace imprescindible, pues finalmente las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. O, peor, las cosas fueron como han sido y no como quisiéramos que se hubiesen producido. Finalmente, el derecho bien aplicado da cuenta de los hechos que motivaron primero su regulación positiva y de los fenómenos que luego se pretenden resolver con su aplicación, más que de las ideas, anhelos, sueños y resentimientos de un juez o burócrata, circunstancialmente imbuidos de un poder que a veces no gestionan adecuadamente. Espero que estas consideraciones les hayan llevado a un proceso reflexivo, crítico, acerca de el rol de las normas en la sociedad y la vinculación de lo abstracto, la ley, por decirlo en algún término, con la realidad. Conmigo, hasta cualquier rato.